Hoy voy a preparar con ustedes rollitos de lomo de cerdo rellenos de, escuchen bien, auricchio y friarelli, una combinación explosiva. Prepárenlos conmigo. Empecemos. Antes de comenzar, veamos un poco los ingredientes. Primero necesitaremos de 8 a 12 rebanadas de lomo de cerdo. Les digo, 8 o 12. Para 4 personas, si hacen 2 por cada una, necesitarán 8 o 12 si hacen 3. Luego hagan, o mejor dicho, pongan los que quieran dependiendo de cuánto coman. Después necesitaremos aproximadamente 1,5 kilos. Están sucios, así que hay que limpiarlos y luego se reducen muchísimo. Así que no piensen que son muchos friarelli, miren qué maravilla. Luego, un buen trozo de auricchio, que son unos 250 gramos si no pueden calcular. Un par de dientes de ajo, en realidad dientes grandes de ajo, esto es opcional. Un poco de chile para los friarelli, un vaso de vino blanco seco, un poco de harina cero o doble cero sal y aceite de oliva extra virgen que no pueden faltar. Y para terminar necesitaremos unos palillos o hilo de cocina y un mazo para carne. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar los friarelli. Yo ya los lavé. Teniéndolos en agua, con bicarbonato, también se pueden lavar al final si quieres. Y lo haces desechando las hojas con algún defecto. Y los tallos como estos que son más gruesos. Miren, los friarelli son las inflorescencias jóvenes de las cimas de nabo y tienen un sabor que oscila entre lo amargo. De hecho, algunos no los prefieren porque tienen un sabor un poco amargo, pero en mi opinión es un sabor correcto, no es demasiado amargo, es herbáceo y ligeramente picante, pero picante en su justa medida. Así que los invito a comerlos. Si nunca los han probado, dejamos que se cocine y luego lo dejamos cocinar y lo dejamos cocinar y luego lo hacemos y luego lo hacemos y luego lo hacemos y hacemos y luego ayudo a crear. Luego, de hecho, uno de mis platillos favoritos y uno de los platillos más icónicos de Campania es salchicha con friarelli. De hecho, la salchicha con friarelli queda perfecta tanto con la carne de cerdo como con fractura. En este caso, la receta se explica sola y queda bien tanto con los quesos. Prueben esta receta, se las recomiendo muchísimo. En Nápoles se llaman friarielli, en Salerno yo les digo friarielli, pero en Salerno se llaman brócoli. En Roma, si piden friarielli, les darán algo distinto. Me gustaría saber, ¿cómo los llaman ustedes? Escríbanmelo en los comentarios. Aquí abajo. El caso es que, como siempre digo, llámenlos como quieran, pero háganlos y cómanlos porque son excepcionales. Les decía, a mí me encantan. Pero hay dos cosas malas de los friarielli. La primera es que para limpiarlos se necesita un poco de paciencia. Y la segunda, que es una consecuencia, es que se reducen muchísimo y entonces al reducirse tanto hay que comprar forzosamente muchos y en consecuencia al comprar tantos se necesita más tiempo para limpiarlos. Que no se ofendan los supermercados o algunas tiendas, pero a menudo se venden. Miren, esto hay que quitarlo, vean qué grande es con esto. Luego les digo otra cosa. A menudo los venden como limpios y así lo escriben en el papel, pero cuando los compro
y pago casi el doble, igual me cobran el desperdicio. Y también el trabajo que les hacen. No te oculto que de todos modos les tengo que dar otra revisada. Por eso los compro. 9 de cada 10 veces. A menos que los encuentre solo limpios, entre comillas, siempre los compro sucios y yo mismo los limpio según mis gustos. Si un día quiero comerme un tallo más grande, me lo como tranquilamente. O con estos de aquí que no se tiran, preparo. Aquí están las hojas más grandes, preparo el mayone. Si buscan Gallano mayone, les comparto una receta típica de mi zona. Así no se desperdicia nada. Pongo aceite de oliva extra virgen en una cacerola. Como pueden ver, uso una sartén grande, pero al final se va a reducir mucho. Es solo por comodidad al principio. Luego le pongo un poco de ajo. Odoro un poco. Después agrego el chile seco y le pongo los friarelli. No se preocupen si revientan. Ahora pongo a fuego medio y dejo cocinar por unos 15 minutos. No agreguen agua. A propósito del chile seco, hace unos días leí que me preguntaron por qué lo pongo después. Lo pongo después. Y no junto con el ajo, porque el seco tiende a quemarse y cocinarse rápido a diferencia del fresco. Entonces, si usan el fresco, córtenlo en rodajitas y pónganlo junto con el ajo. Si usan el seco, para que no se queme, agréguenlo cuando el ajo ya esté dorado. Voy a golpear las rebanadas de lomo por ambos lados. Si no tienen mazo para carne, pueden golpear las rebanadas con un vaso. Si lo prefieren, quiten un poco de grasa con el cuchillo. Yo no se los recomendaría porque la grasa le da sabor y suavidad. Hace que la carne sea más jugosa. Entonces decidan, de todos modos, sigan golpeando las rebanadas. Les digo una cosa, no es que las golpee para desahogarme, tal vez porque hoy estoy nervioso, por suerte hoy estoy muy tranquilo, las golpeo porque mientras más delgadas sean, más tierno queda el rollito. Y además, con una rebanada que empieza así, gracias, luego tendremos un rollito. Bueno, así es. Entonces también visualmente conviene golpear la carne. Cupeando. Probablemente se les desprenda. Quiten esta parte de aquí. Tal vez la cocinen aparte o pongo estas partes aquí. Yo las pongo en la sartén junto con los rollitos y la grasa soltará sabor. A propósito de lonza, yo les invito, aunque es carne de cerdo la nuestra, a cocinarla porque es el corte más magro del cerdo y entonces si la cocinan más delgada. Así que si la cocinan más de 4 o 5 minutos, les va a quedar como una suela de zapato. Piensen que el porcentaje de grasa de la lomo es de solo el 2-3% comparado con el 10-12% de todos los demás cortes del cerdo. Obviamente, si quieren una versión aún más ligera de esta receta, pueden hacer estos rollitos usando pechuga de pollo o pechuga de pavo. Les mencionaba lo del porcentaje de grasa porque, a diferencia de los otros cortes, tiende a secarse demasiado
No porque me haya puesto a hacerla de nutriólogo. Perfecto. Ahora narino las rebanadas por ambos lados. Y también respecto al enharinado, obviamente quiero decirles solo un par de palabras. Eviten este paso si no pueden comer harina o prueben con harina de arroz. Pero, ¿por qué se hace este paso? Por una serie de motivos sencillos. En primer lugar, la harina crea una especie de película, llamémosla así, que sirve para proteger la carne y evitar que se seque demasiado. Además, también le da una textura más agradable. Esta especie de capa que se crea es muy útil porque ayuda a retener los líquidos y así la carne queda más suave y más jugosa. La harina, hay que decir que se mezcla perfectamente con los jugos de la carne y el aceite o la mantequilla añadidos y crea una base, una cremita realmente muy buena. A menudo me preguntan, ¿pero le agregaste algo? Cuando apagaste el video, ¿pusiste esto? No, no le puse absolutamente nada. Simplemente. De hecho, fue simplemente mérito de la harina. Sin ella todo quedaría mucho más líquido, menos aterciopelado. Así que, perfecto. Cuando la carne ya está enharinada, agrego los friarielli. Le pongo una pizca de sal a los friarielli, ya que no la puse antes. Luego pongo un pedacito de auricio, rollo, cierro los bordes, ensarto con uno o dos palillos, dependiendo del tamaño de la rebanada de carne. Aquí está. Por cierto, te recuerdo que mis dos recetarios solo los puedes encontrar en Amazon en todo el mundo. Busca a Carlo Gallano y te llegarán en máximo 2 días. Mientras tanto, también les digo por qué elegí el auricio. El auricio es un queso curado. Sin embargo, es suave y tiene buen sabor, algo picante que me gusta mucho, aunque también hay dulce. Se derrite bien, pero aún así mantiene su consistencia. Por lo que no debería salirse de los rollitos. Así que, además del sabor, es realmente una cuestión de practicidad, si queremos decirlo todo. Perfecto. Un consejo antes de continuar. Si llegaran a humedecerse con el líquido de los friarielli, que como también me pasó a mí, se cayó sobre la tabla de cortar. Una vez hecho el rollito, pásalo de nuevo por la harina. Ahora agrego aceite de oliva extra virgen a la sartén. Un trocito de ajo con el aceite caliente. Sello los lados. Unos 10 segundos por lado, quito el diente antes de que se queme. Pongo los trozos con la grasa que enhariné. Empiezo a girar de inmediato. 1 minuto, 1 minuto y medio por lado, no más, fuego alto, otro minuto de este lado. ¿Ven que se ha formado una buena costra? Por cierto, si buscan alguna de mis recetas y no la encuentran en las redes sociales, vayan a mi blog carlocajano.net. Ahora ahumo con el vino blanco. Dejo a fuego alto y dejo que se evapore. Mientras el vino se evapora, giro los rollitos nuevamente. Aquí está, ahora una tacita de agua, una pizca de sal. 1 minuto, 1 minuto y medio a fuego alto. Y puedo apagar y servir primero los friarielli y luego los rollitos. Miren qué salsa tan bonita. Y entonces, veamos un poco. Miren aquí. ¿Vieron? No salió ni un poco de queso, aunque bueno, ahora ya se enfrió un poco, aunque sigue estando derretido.
Veamos un poco. Dios mío. Miren, suena algo excepcional. No tengo palabras. Suaves, jugosos, luego con estos friarielli al lado, además de adentro. El queso da una mordida, hay una explosión de sabor. Hagan esta receta y díganme qué piensan en los comentarios aquí abajo. Por ahora me despido y como siempre, antes de irme, aprovecho para desearles buen provecho. Dos últimas cosas antes de despedirme fuera del aire. Miren su friarielo. Yo los salé antes de llevarlos a la mesa y de usarlos como guarnición para estos maravillosos rollitos. En cuanto a la conservación, alguien me preguntará si se pueden preparar antes, tal vez si tienen una cena con amigos o algo así. Yo les diría que no. Tal vez háganlos y pónganlos en el refrigerador, tal vez cubiertos o en un recipiente hermético o con plástico adherente, mejor si está en contacto, y luego los cocinan cuando ya tengan a las personas en la mesa. Si no, los preparan y los dejan para quien regrese después, ya sea por trabajo o escuela. También pueden calentarlos en el microondas, pero reserven un poco de la salsita, esta que se formó en el sartén, o también pueden recalentarlos por unos minutos en el sartén. Aún más fácil, si llegaran a sobrar, los pueden recalentar de la misma manera. Guárdenlos en un recipiente hermético por un máximo de 2-3 días en el refrigerador.